Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da la cordial bienvenida, querido público. Hoy, jueves 7 de agosto del 2025, una vez más a nuestra conversación, que me gustaría iniciar con lo siguiente. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el programa en vivo que se transmitió el día de ayer. A los escuchas que no tuvieron la oportunidad de hacerse un espacio para escucharlo, los invitamos a que lo puedan reproducir, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, ya sea por la página misma de Freudiana Radio. Y los que ya lo escucharon, que lo vuelvan a escuchar. ¿Por qué? Porque siempre en esa repetición nosotros podemos encontrar algo nuevo, algo que a nosotros nos lleve justamente a ese descubrimiento. ¿Y qué es lo que les quiero comentar? Justo en esta continuidad o en esta continuación del trabajo de ayer, junto con la doctora Heiser, donde nos va llevando sobre el psicoanálisis profano, aquel que nos va a permitir a nosotros trascender incluso de nosotros mismos. Y esas son unas palabras bellísimas. ¿Por qué? Porque no solamente el psicoanálisis nos va a llevar a hacernos cargo y a hacernos responsables de nuestra vida afectiva, de nuestra dinámica, de la ambivalencia entre el amor y el odio, sino también que va a haber algo más allá, que es trascender. De esta manera, querido público, les damos la bienvenida. Con nosotros está nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Sí, aquí estoy. Sí, doctora, muy conmovido, muy impactado y muy emocionado del programa del día de ayer. Y bueno, doctora, si me permite también, siguiendo haciendo la presentación de nuestros colegas, me pareció ver, porque ahorita yo por la situación de radio estoy en otra ubicación, sin embargo, puedo presentar a la doctora Ingrid Nissen, que está con nosotros, la doctora Valeria Reyes. Hola, doctora Valeria Reyes. Hola. Pura mímica. Porque nos guiamos en el video. Exacto. La doctora Giselle Mendoza, nuestro colega Alan. Hola. Y también nuestra compañera Mónica Polín, claro que sí. Gracias. Y Mayra. Falta Mayra, sí, exactamente. Falta Mayra, claro. Y también Alberto Lozano. Sí. Perfecto, colegas y doctora. Bueno, ¿Qué tenemos en esta ocasión para la conversación? Exacto. ¿De qué vamos a conversar ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué traen como ánimo? Bueno, doctora, a mí me gustaría continuar justo con el trabajo del día de ayer. Muy bien. Justamente por el corte que hubo en este impacto de la transmisión, hay efectos justo y hay comentarios de nuestro público que el día de ayer nos escribió. Entonces, si se los puedo leer, si se los puedo comunicar, doctora, puedo continuar. No, vengan los comentarios. Ok. Sería Yesenia García Salgado, nos escribió el día de ayer. Buenos días, queridos doctores. Querida doctora Silvia, escucharla decir, ser capaces de trascendernos a nosotros mismos, me ha estremecido. Me quedé sin palabras. Tuve que tomar un momento para recuperarme. Es una frase preciosa, conmovedora, que solo usted pudo haber creado con su genialidad y con el gran amor que es capaz de transmitirnos. Muchas gracias. Me quedo con esa frase. Qué cierre tan maravilloso. Saludos cariñosos. Sí, realmente fue un cierre muy afortunado. Y digo muy afortunado porque la conversación es muy importante, dado que es creación en vivo y de todo color. Es decir,
no traemos, sí traemos un algo que investigamos, que nos inspiró, que quisiéramos conversar, eso es verdad, pero lo que va produciendo una verdad de esta manera de trabajo, ¿sí?, es la espontaneidad. Es la ocurrencia que viene como una creación auténtica, ¿sí?, desde el vacío. Por eso es también tan impactante para mí misma, porque eso que dije ayer, lo dije en una creación verdaderamente extraordinaria, pero después yo misma me la aplico y digo, ay, nana, las cosas que se nos pueden ocurrir en esta exposición, ¿sí?, tan pura y tan, digamos, satisfactoria, de crear en el momento, ¿sí?, y no académicamente, no un saber. Bueno, pues sí, en eso estamos. Ahora quién sabe qué se nos vaya a ocurrir. Bueno, adelante. Continúo con dos comentarios más, doctora. ¿Sí? Uno de José Hernández, ¿Sí? que dice bravo, y manda imágenes de palmas, aplaudiendo. Y nuestro tercer y último radio escucha que escribió el día de ayer fue Ana Lisset Martínez, y nos escribe saludos cordiales. Ay, qué lindos. Bueno, pues igual estamos aquí con el entusiasmo de siempre para poder hacer nuestra conversación. Adelante, colegas. Ay, bueno, yo vengo un poco embelesada, perdón, en frío, en relación a la conversación, pero yo creo que no está desligado aquellos placeres que puede uno encontrar en la vida, como la convivencia con nuestros perritos. Entonces, digo esto nada más como para animar a que alguien pueda decir algo ya de nuestro tema. Sí. Bueno, nuestro tema es la vida de Freud, ¿no? Sí. Yo estuve revisando un trabajo, bueno, la biografía que escribe Ernest Jones, Sí. que, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que las biografías no nos dan lo que es realmente la persona, pero pues es un acercamiento a la vida de Freud. Entonces, algo que leía es cómo después de, sobre todo, un texto, cuando Freud publica un caso paradigmático no es de Freud, un caso que es de histeria, sus adversarios, anteriormente menciona Ernest Jones, que solo se limitaban a hacer algunos comentarios al respecto de la obra. Pero después, en 1907, que para este momento, pues Freud ya había hablado ya había presentado el texto de 3 ensayos sobre una teoría sexual, pues ya no se limitaban solamente a quitar algunos comentarios o a hacer algún comentario sobre las obras de Freud, sino hacían un llamado, sobre todo los psiquiatras, a que todo aquel que se atreviera a utilizar las teorías de Freud, pues iba a verse obstaculizado, que iba a quedar fuera del campo psiquiátrico. Entonces, bueno, Freud también en esto le escribe una carta a un colega y le dice que pues este cambio es muy importante, que porque ahora él ya los puede considerar unos adversarios serios. Sí, que ya no solo es que no comentaran sus obras, no, ya estaban dedicados a que su obra no se... Sí, exacto, a combatirlo. Sí, sí. Sí, no, es que el sentido del humor, digamos, de Freud, y sobre todo la sabiduría que tenía, psíquica, sabía que en la medida en que se declararan abiertamente en contra de él, ¿sí?, era una satisfacción para él enorme, porque entonces sí tendría adversarios con los cuales discutir el psicoanálisis. Así es que bueno, esas son las transformaciones. Sí, dice, prefiero esto que la indiferencia. Esto es mejor No, es que la indiferencia es mortal. Sí. La indiferencia es una manera, digamos, de que el otro no exista. ¿Sí? Bien. Sí, doctora, también en relación a esto, bueno,
no solo el sentido del humor, sino... Yo ayer me quedé pensando, también por el corte del programa, lo fuerte que es pensar que el psicoanálisis no se enseña, que para que uno pueda saber algo al respecto del psicoanálisis lo tiene que vivir. Y Freud es el primero que dice eso, ¿no? Que tiene que pasar uno por el diván para poder experimentar lo que el psicoanálisis produce en uno, porque es una vivencia. Entonces, ayer que usted nos decía esto de que el psicoanálisis no pasa por la academia, no se puede enseñar como que uno vaya a la universidad a aprender a ser arquitecto o ingeniero, de esa manera no puede ser, no se da en una enseñanza de ese nivel. Entonces, la vivencia es lo que permite que uno pueda crear su propio psicoanálisis. Así es. Y eso se me hizo algo muy fuerte, porque no es solamente poder acceder a los textos o poder leer la obra de Freud o poder leer la obra de Lacan, sino cómo eso va provocando que uno sea atravesado. Y eso es lo que a uno le permite hablar al respecto del psicoanálisis. También, pues lo que se vive en la experiencia analítica, porque ayer me quedaba pensando en lo fuerte que es hablar desde las ocurrencias. ¿Qué es lo que ocurre en el diván? Bueno, cuando uno está en el diván, y que es una experiencia muy particular que no se da de ninguna otra forma. Entonces, cuando usted habla del psicoanálisis profano, creo que me hizo hacer un recorrido de cómo ha sido eso en mí. Porque bueno, pues es la única manera en la que yo podría hablar algo al respecto del psicoanálisis, en relación a la vivencia y cómo es la formación, en donde, bueno, usted en el centro lo que nos demanda siempre es poder crear desde el vacío. No hablar desde las citas de los textos, que eso es como lo más recurrente cuando vamos a escuchar a hablar psicoanalistas, o también en el campo de la ciencia, lo que se acostumbra es hablar desde las referencias de otros, y que en el psicoanálisis no es así, que uno habla solamente desde aquello que le ha acontecido a través de vivir el psicoanálisis. Entonces, en todo este recorrido, pues yo trataba de dimensionar el psicoanálisis profano, y a lo que llegué es que, bueno, al menos esa ha sido mi vivencia permanente desde que yo llegué al centro. Esa demanda constante de que uno solo puede hablar desde el vacío y desde la vivencia. Así es, sí. Y sobre todo, digamos, esto es muy, muy vibrante, ¿no? Sí, el escucharnos bajo esta circunstancia de conversar con todos aquellos que nos pueden escuchar y que pues no vemos, no tenemos el contacto con ellos más que si nos escriben o nos hacen sus comentarios, ¿sí? Pero que no es cuerpo a cuerpo. Sí. Uh-huh. Y que tendremos en algún momento que abrir esa posibilidad de encuentros físicos para que de alguna manera la gente nos pueda, digamos, tratar cercanamente y no a través únicamente de estos medios, sino en esa vivencia que nosotros tenemos cuando hacemos, por ejemplo, los monstruos al diván, ¿sí? Cuando abrimos la conversación, pero vivencial, en donde las personas se presentan. Lo que pasa es que nuestro auditorio es pequeñito. Sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, no me gustan los grandes grupos, tampoco, no crean que, ay, me muero porque vengan 500 personas. No. Creo que no sabría qué hacer con 500 personas ahí en algún, digamos, teatro de la ciudad, en donde pudieran haber 500 butacas y entonces estuvieran ahí 500 oyentes. No es, digamos, mi estilo ni lo que yo promovería. Eso se va a dar solo. Pero sí, digamos, estos pequeños grupos en donde podemos tener ese contacto con nuestro auditorio pequeñito y que siempre que los invitamos a los eventos les decimos, bueno,
con anticipación, participen, apúntense, participen apuntándose, ¿sí? Para reservar su lugar, para tener ya contando con su presencia, ¿no? Sí. Bueno, lo que sí es muy importante es que ya que nuestra vida está invadida y determinada por estos medios, poder usarlos de la mejor forma, de la mejor manera, ¿sí? Me hace pensar en qué haría Freud con, ya saben con qué, ¡ay, qué barbaridad! Ya me adivinan. ¿Cuál sería la forma de producción de Freud en cuanto a ese saber instantáneo que tenemos ahora con lo que se llama la inteligencia artificial? La estúpida inteligencia artificial. Bueno, pues yo me imagino a un Freud que definitivamente, como lo hizo con muchas otras cosas en su época, no estaría, no es acuerdo o desacuerdo, pero no estaría usándola. ¿Me explico? Creo que lo hubiera perturbado. Sí. No le hubiera dejado crear. No le hubiera dejado verdaderamente hacer creaciones. Y entonces, ya que decimos eso, bueno, esa sí es una preocupación a tratar nosotros aquí en las conversaciones. Tratar cuáles van a ser las consecuencias ahora más intensas para los jóvenes que hagan uso de este recurso, que los recursos no son ni buenos ni malos, es la persona que es afectada por ellos y que ha sido afectada de una manera verdaderamente desbordante. Sabemos que en la vida cotidiana se vive con el mejor celular o con el más barato, pero ya se vive con ese artefacto que acompaña nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? Y no es ni bueno ni malo, vuelvo a insistir en eso, es de qué manera el ser humano toma la decisión de enajenarse con esas posibilidades. Pero bueno, yo dejaría hasta aquí. Alan, ¿qué nos tiene? Ay, doctora, es que yo he estado trabajando justo con la biografía, pero algo que me atrapó en este momento Sí, es algo que me transmitió la biografía, que es cómo Freud, al momento de estar creando, no llegó a puntos en donde no tomaba en cuenta aspectos ni científicos ni teóricos, sino que se proponía entregarse a sus ideas. ay, Que genial. Que eso es una vivencia en la formación y en el psicoanálisis, que es entregarse a las ideas, entregarse a la ocurrencia, y que es la propuesta entregarse también a no tener referente alguno, a un vacío, y decir, pues uno va en ese sentido. Y es una entrega que también no puede ir guiada tampoco bajo... ahorita me quedo con el tema de la inteligencia artificial, pues uno se puede entregar más bien a la idea que uno tiene, y los recursos que pueda tener alrededor los puede usar a placer y displacer, pero la idea y la guía que uno puede generar, la idea que uno puede crear, va a ser radicalmente diferente hacia lo que habitualmente se hace si se tomara un libro, internet, inteligencia artificial, una enciclopedia, bla, 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 pero lo que hace genial a la creación de la persona es la idea que pueda tener y esa entrega de irse a jugársela con lo que uno puede crear. Claro, y uno tiene que darse un permiso muy particular, delirar. ¿Sí? Uno tiene que permitirse delirar, porque si no deliramos, no hay tampoco libertad en la creación. ¿Sí? No hay libertad en la creación si no deliramos. Justamente una manera liberadora de lo que es nuestra educación académica, porque estamos desde el kinder, ¿sí? Nos tomamos de la mano y cantamos, ¿no? Y armamos cositas y dibujamos. Bueno, el kinder es hermoso, ¿no? Indudablemente que sí, porque es una primera entrada a una socialización excelente, realmente excelente. Bueno,
De eso ya entramos después a aprender, que nunca aprendemos, pero aprender a leer, cosa que nunca aprendemos. ¿Sí? Ujú. Cada quien lee como puede. Y se lee. Ah, bueno, a ver, Ajá. entonces ahí sígale. ¿Cómo que uno se lee? Sí, según lo que dice Freud en Palabra y Cosa, Ah, cuando uno va siguiendo, porque marca muy bien Freud la articulación entre lo orgánico, es decir, los movimientos motoros, en la dicción, motores en la dicción, en la escritura, en la lectura, y las huellas némicas, es decir, y ahí está la imbricación con lo psíquico, y las huellas némicas que van a dejar el rastro de satisfacción obtenida, digamos, de esa vivencia. así es. Entonces, bueno, Freud hace todo un desarrollo de cómo el sujeto habla, no aprende a hablar, habla. Genial, genial. Es que este tipo de cosas tan bellas, ¿sí? Nada de que aprende, aprende. Es que una cárcel enajenante, ¿sí? Es todo lo que se ha hecho en nombre del aprendizaje. Hasta torturar a la humanidad entera. Porque el aprendizaje ha sido una forma de tortura. Sí, Ingrid. Sí, doctora, apenas acabo de recibir a una persona, un analizante, y algo que lo tenía muy consternado era precisamente es que yo no he aprendido a, y yo no he aprendido a, y yo quiero aprender a, ¿no? Entonces, ¿cómo ha permeado y de qué manera ha torturado? Sí, permeado suena hasta ligero, ¿no? El decir cómo se ha entrometido en la vida afectiva de los seres humanos, algo del aprendizaje y pensar, ¿no? Que en algo de lo psíquico se apueste a que se aprendería, ¿no? Cuando usted precisamente lo que nos estaba señalando con respecto a los adversarios de Freud, era eso de, bueno, cómo era su sabiduría psíquica, ¿no? Y cómo, bueno, la verdad pienso que usted nos lleva a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo puede haber una sabiduría psíquica que no tiene nada que ver con un aprendizaje. No, y sobre todo, digamos, acuérdense, la época en que tuvo auge y se llamó problemas de aprendizaje. Entonces, verdaderamente, los seres humanos empezaron a ser evaluados, ¿sí?, a partir de que tenían un problema para aprender. Y no, nunca un ser humano ha tenido un problema para aprender más que cuando se le dice y se le exige y se le aprisiona y se le ajusta en una situación tortuosa de que esto lo tiene que saber, por lo tanto lo tiene que aprender así y no de otra manera. Sí, Alan. Ay, es que es fantástico, porque si me permiten irme un poquito más atrás, unos pequeños años más atrás, viene incluso desde la apología que le hicieron a Sócrates, que uno de los crímenes al que le estaban imputando era corrupción a los infantes, a las infancias, que era en donde, por medio de la interacción que él tenía con la filosofía, lograba sacar lo que fuera de ellos de la creación académica o de una filosofía que fuera rígida, de una lógica rígida, y que eso iba en contra de lo económico, de lo social y también, en grandes palabras, de la política en general. Pero hay algo que a mí con esta noción de aprendizaje me evoca, y es, si no muchas veces decir voy a aprender, eso voy a hacer. Ah, claro. Entonces entra en un conflicto la persona que se dedica a aprender, porque a lo que se dedica es realmente a encontrar en eso un ser él mismo. Eso es fatal.
Eso definitivamente es fatídico, ¿sí? Porque así sea el Quijote que hay que leer, ¿sí? Y que puede ser muy placentero en el momento en que nos imponen, es una lectura que nos imponen en la escuela, deja definitivamente de ser placentero. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que el forzamiento a llevar a cabo instrucciones escolares ha sido siempre en contra de la naturaleza humana, en contra de los seres humanos. Por eso se creó el término de problemas de aprendizaje, ¿sí? Y me parece que también ahí está oculto la resistencia que uno puede tener como niño a la sentencia de tienes que aprender, ¿no? Entonces, el mismo niño no puede reconocer que el acto de no aprender es una forma de resistirse de forma natural a esa imposición que tiene que ver con lo que comentaba Alberto de colocar ahí tu ser para que eso a ti te determine y eso ahí te defina, ¿no? También es un acto de poderse resistir, de poderse separar, te cueste lo que te cueste, porque ahí el niño tenía que padecer la sanción, el castigo, el te quito el recreo, el tienes que repetir. Pero sobre todo el calificativo. El calificativo, o sea... El calificativo que es degradante. Ajá, tienes problemas ¿sí? de aprendizaje. Sí. Sí, entonces, bueno, ¿qué soy? Ya no soy... Soy un problema de ya no soy Lucía. No, ya soy un problema de aprendizaje. Ajá. Ya no soy, digamos, Arturo. Ajá. Ya soy un problema de aprendizaje. Sí. Y por eso de alguna manera inclusive se podía medir la inteligencia, ¿no? Ay, bueno, por Dios. No, por Dios, ahí sí, Si eres genio, si no tienes un IQ, no sé qué número, ¿no? Entonces ya eres genio, ¿no? Ya Sí. puedes ser. Y también se tomó mucho de la mano el que aprender y memorizar estaban muy en la línea de ese desarrollo intelectual, ¿no? Cuando es justamente aquello que te cancela la posibilidad de crear, lo que usted mencionaba hace un momento, de el delirar, y de cómo ese delirar tiene una creación propia. Y bueno, evidentemente ya cuando uno lo va analizando, tiene un camino que tiene que ver con tu síntoma, con tus resoluciones, con tu problemática. O sea, es una forma particular que uno crea y que uno establece en la relación. No es aprender a memorizar lo que te determina. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el sinsentido de las tablas de multiplicar. Ajá. Empezando por el nombre. Sí. Te tienes que aprender las tablas de multiplicar. Sí. Santo Dios, ¿qué es eso? Yo puedo reconocer un plátano, una manzana, Sí. un melón, una tuna, ¿sí? El mismo número, 1, 2. Puedo reconocer definitivamente eso. Puedo jugar a que puedo contar. Digo, me evocó ahorita la participación de Alberto, ¿no? Contar es muy divertido, pero hay que contar, por ejemplo, 2000, 15, 20, 45. Eso es lo divertido, no, no, eso no es divertido, eso ya es una regla. Ahora, estamos desbaratando definitivamente toda la pedagogía y que esto es a favor del psicoanálisis profano. Sí, definitivamente. totalmente. ¿Hay comentarios? Sí, doctora, yo creo que ya había mencionado en algún momento, por ejemplo, lo que hizo Piaget, que es el que creó los esquemas mentales y hizo una cantidad de repertorios que se tenían que aprender de acuerdo a la edad en la infancia, porque se dedicó a los niños. Entonces, eso inundó las teorías del aprendizaje y además inundó las escuelas, porque hubo una época, yo creo que fue en los 70s, 80s, que todo tenía que ver con Piaget y con el aprendizaje concreto y la capacidad de síntesis, que se supone que eso es lo máximo a lo que llega un ser humano.
puras evaluaciones. Puras evaluaciones. Capacidad de síntesis. Bueno, santo Dios, imagínense lo que ha creado Freud, ¿sí? El lenguaje onírico. No, bueno. ¿Qué no, tiene que ver Nada. con la capacidad de síntesis? Cuando tenemos una parte, digamos, extraordinaria, creamos y vivimos un lenguaje onírico, indescifrable, pero intensamente vivencial. Porque un sueño, con lo que nos dice en ese lenguaje onírico, lo que nos dice un sueño a nosotros mismos, a veces simplemente queda con un despertar ansioso y con palpitaciones. Y uno alcanza a decir, tuve un mal sueño. No más, no más. Y mal porque continúa en estado de vigilia, continúa el estado anímico, ¿sí?, que nos dejó ese soñar. Y sin embargo, indescifrable. Porque bueno, hagamos caso a algo. La interpretación de los sueños no es la basofia en la cual lo convirtieron psicoanalistas destacados. No, no es eso, ¿sí? Es muy particular a lo que se refiere Freud cuando dice interpretación de los sueños. Y hay que leer, digamos, varias veces la interpretación de los sueños para precisamente terminar con que un sueño es imposible de interpretar. ¿Sí? Lo que acontece es un traslado muy interesante, ¿sí?, de cuando el sujeto en vigilia dice lo que le evoca su lenguaje onírico, ¿no? Y siempre se queda en esa duda, bueno, no sé, a lo mejor no fue así, a lo mejor sí, pero no se puede interpretar, punto, simple y sencillamente. Justo a mí me acaba de pasar que una pesadilla me llevó a encontrar la tarjeta de circulación de la camioneta que había perdido. No me diga cómo fue eso, a ver, Pues no sé cómo, no recuerdo bien la pesadilla, sé que fue una pesadilla. Esa noche tuve varias pesadillas. Y dentro de las pesadillas soñé que la tarjeta de circulación estaba en el verificentro donde había ido a verificar la camioneta. Donde yo le dije que estaría. Exacto. Siendo Además, pesadilla, dije, bueno, me dejó más intrigada todavía, ¿no? O sea, como, bueno, pues voy a ir a ver. Y sí, o sea, bueno, la encontré. Y creo que tiene que ver con ese juego de lo ominoso dentro del sueño mismo. Claro, indudablemente. Bueno, ya sacó aquí nuestra colega un tema apasionante, lo ominoso, ¿no? Sí, eso es genial. Bueno, comentarios. Tenemos comentario de nuestros radioescuchas. Juansen nos dice, buenas tardes. Me hicieron recordar que en segundo de primaria me hicieron examen de las tablas. Yo no me las sabía y estaba sudando. Entonces me puse a utilizar los dedos y palitas y bolitas. La maestra, al darse cuenta, mandó a su niña aplicada a que revisara qué hacía yo en mi banca. Me sentí descubierto y espantado. Hoy entiendo que yo estaba usando la capacidad más básica y humana para contar, pero la culpa nadie me la quitó. No, él hizo algo mucho más extraordinario. Fue capaz de crear para él algo que tuviera significado. Claro. Tablas de multiplicar, pues quién sabe qué será eso, pero lo que yo hice fue una creación. Ajá. No, inclusive él dijo para él mismo que las tablas de multiplicación eran palitos y bolitas, ¿no? Ah, bueno, también. Pero esa es la creación, además la representó. Santo Dios. Yo le hubiera puesto doble 10. Pues sí. Pero bueno, un maestro está incapacitado a valorar semejante hecho. Y otro comentario. No, pero pregúntele si ahora ya se la sabe. Nada más aquí de morbosos. Cantaditas, ¿no? Ajá. De nuestra querida colega, la doctora Patricia Aguilar. El aprendizaje, si no es una vivencia placentera, no hay aprendizaje. Saludos, doctora Heiser y colegas.
Ay, qué linda. Bueno, vamos a darle un aplauso a la doctora. No está ahorita con nosotros presencialmente porque está en uno de los actos más amorosos que una abuela puede tener. Está cuidando a su nieta recién operada. Sí. Entonces, pues qué linda abuela y qué padre que nos escuche. ¿Alguien más? Respondió Quan Sen, ya me quitó la culpa, doctora, gracias. Soy maga, soy maga. No, bueno, pero ojalá hubiera estos rescates de las atrocidades que hace la academia. Tengo un paciente que se está formando como médico. Sí. Y bueno, tienen que hacer sus prácticas y había que pasar un examen de un diagnóstico. Y él me dice, y yo pregunté en un momento en donde no era conveniente, no tenía sentido preguntar por cómo habían sido cuando se dieron las menstruaciones de una paciente que es menopáusica. Entonces, esta paciente llega para un control para los resultados de una mastografía. Ah, ok. Y él, bueno, evoca el cáncer, le pregunta y tal, y el profesor le dice, ¿y por qué le preguntas eso? Entonces yo le dije, bueno, ¿a usted por qué se le ocurrió? Más bien, o sea, es decir, dado que ya es un examen y es una cosa obvia a qué viene la mujer, obviar todo eso justo tiene origen también, ya en el ejercicio del médico, de muchas negligencias médicas. Ah, claro. Es decir, no seguir el propio camino, no construirse a sí mismo como médico, sino seguir el machote de lo obvio a lo que viene la paciente y ajustarse nada más a eso. Y bueno, pero sería lo mismo, y ni siquiera porque voy a ofender a los mecánicos mexicanos. No, ni siquiera. Bueno, pero el mecánico mexicano se atreve a tomar, digamos, una máquina muy delicada sin saber absolutamente nada al respecto de esa finura. Y sin embargo, lo deduce. ¿Sí? Entonces, aquí creo que la deducción de él es muy importante en cuanto que dice, bueno, para mí lo importante sería pensar cómo fueron sus menstruaciones en su vida, puesto que ya está en la suspensión de la menstruación, que ya sabemos en qué consiste. Se acaban los óvulos, que maduran, ¿sí? Y deja de haber sangrado, ¿no? Y el médico jefe le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? Si ya no está menstruando, o sea... Sí. Bueno, pero si ya no está menstruando, entonces, ¿esto qué es? ¿Un organismo? ¿Una persona? ¿O la rata? Sí. Un aparato. Sí, la rata en Ahí se cuanto ve que... la estrechez del sujeto que pregunta eso. Que le pregunta al chico, ¿esto para qué? Es decir, como si ese rastro, ese seguimiento retrospectivo, regrediente, de la vida de esa mujer no tuviera que traerse a colación en una afección en donde además le pregunta, ¿le duelen las mamas? Sí. ¿Le duele esto? Sí. Es decir, vaya, la indicación del médico es ajustate a lo que te dice la imagen y a lo que te dice la paciente de a qué viene. No, pues sí, que mejor que los seres humanos digan soy robot. Soy robot. Estarán más tranquilos. Sí. Que esto que el otro, yo soy robot. ¿Cómo te llamas? Soy robot. ¿Dónde vives? Soy robot. ¿Sí? No vaya a ser que en una de esas diga yo la esquina de mi casa, o cerca de que porque qué tal damos las direcciones. Mira, hay una panadería, ¿a poco no? Hay una panadería, sí. A mano derecha o izquierda. Ay, no, tú nada más fíjate que haya una panadería. La panadería, el olor. Exactamente, ¿no? Que a mí me parece que eso hace una vida cotidiana entre los mexicanos sumamente cordial, agradable, simpática, ¿sí? Y a veces uno dice,
pero me diste mala dirección. Bueno, ya el otro ya se fue, ¿no? Claro. Pero me diste mala orientación. Ay, caramba, y este estúpido o estúpida. Y yo que le creí. Bueno, pero eso es precisamente la relación con los seres humanos. Sí. Y yo recuerdo, doctora, que hace mucho nos había dicho precisamente en esto, o sea, algo, ¿no? Que es cuando alguien nos pregunta en México, oiga, o tú preguntas, oiga, ¿sabe dónde está tal calle? Y que usted nos decía, ¿cómo es, o sea, para el mexicano, le es muy difícil pasar por la experiencia del no saber? Uy, sí. Bueno, Primero para el mexicano muerto. o para... Pero bueno, supongo, ahorita estamos en México, ¿no? Y que les era muy difícil, o nos es muy difícil pasar por esa experiencia. Entonces que hay gente que tal cual inventa. Pues claro. Sí, cómo no. Seguro. O sea, y a mí hace poco me pasó que me preguntaron por mi casa que si sabía hacia dónde estaba esa calle. Y yo, mire, no sé dónde está, pero no podía faltar la invención, ¿no? Entonces, Claro. pero yo recuerdo que algún día pasé por ahí y es hacia atrás. Bueno, gracias, señorita. Gracias. Y es algo tan sencillo, algo que digamos es de la vida cotidiana. De la tal vida cual. cotidiana, sí. Y como la experiencia de pasar, ¿no? Por ese no saber, inclusive en esto de los del aprendizaje y de los problemas del aprendizaje, pues no tienen nada que ver, ¿no? O sea, es algo totalmente aparte. Y justo también me hizo recordar que para muchas personas el hacer, digamos, exámenes y el tener que presentar exámenes, es así, producirles un terror, ¿no? Porque siempre se ha pensado que el examen va a dar cuenta de lo que aprendiste y qué bien o qué mal aprendiste. Y no es así. No, definitivamente ahí se trastoca la posibilidad de usar adecuadamente un saber. Exacto. ¿Sí? Ujú. Creo que lo que hay que eliminar radicalmente en la educación de los seres humanos a nivel mundial es que haya exámenes. Ay, ¿Sí? No se trata de exámenes. Puede armarse, digamos, de qué te gustaría hablar, muéstranos cuáles serían tus intereses en relación a que ya vas a terminar la carrera, ¿sí? Y de la carrera, ¿qué fue lo que en tu experiencia quedó? De hecho, nosotros en la licenciatura que tenemos pendiente de sacar adelante ahora acá en México, pero la llevamos a cabo con mucho éxito en Zacatecas, ¿sí? Nos preguntaron, bueno, ¿y cuál va a ser la forma de titulación? ¿Sí? La forma de titulación para que sea congruente con la licenciatura que nosotros propusimos, ¿sí? Habla de qué te pasó al estar, digamos, bajo la regadera de la teoría psicoanalítica. Y hay una cosa que le puedo decir de la genialidad de esa propuesta, doctor. Que no es una tesis que hayamos hecho y arrumbado, sino, por lo menos yo puedo decir, es una pregunta que me visita permanentemente. Pues excelente, porque entonces es dinámica. Sí. No es una tesis que se va a arrumbar, como usted lo dice muy bien, una tesis que se escribe por alguien, oye, ayúdame, ¿no? ¿Sí? Y te pago, ¿sí? Pero escríbeme mi tesis, mira, se trata de esto, tú quítale, ponle, a que sea, digamos, coherente y más o menos didáctica, en fin, etcétera, ¿sí? Y ya, se regala con los seres queridos, que es una manera de torturarlos porque no la van a leer nunca. ¿Sí? No, jamás. Jamás, ¿no? Es nada más así como un regalo que se recibe para arrumbarlo. Bueno, habrá mamás muy exóticas que digan, voy a encuadrar el libro de la tesis de mi hijo, de los hombres, porque de las mujeres no, ¿sí? Definitivamente, donde empieza la degradación para la mujer es a partir de que la madre, ¿sí?
no se siente nunca orgullosa y satisfecha de tener 6 hijas. No, ella quiere un hijo. Es lo que se anhela. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Pues yo pensaba que también, inclusive a diferencia de al menos Francia que conozco, en donde es por medio de un concurso nacional, esto implica pensar que pues no nada más es un examen, sino que ya es un formato de examen al que generación tras generación se van a presentar los alumnos a hacerlo, y es a nivel nacional. Entonces es un conjunto de un pensamiento dirigido a ese aprendizaje al que uno tiene que cumplir sin ninguna libertad de pensamiento. No, nada. Por favor, repite. ¿Sí? Repite y danos el placer y el gusto de que tu repetición garantiza que te hemos educado. Ay, qué error. No hay nada. No, sí. Hay Porque muchas... a diferencia de la licenciatura que estaban ustedes aquí evocando, lo que me hace pensar es que eso fue una proposición en ese momento y la próxima sería diferente. Ah, sí, radicalmente distinta. Por supuesto, radicalmente distinta. Pero además la que me correteaba era la doctora Aguilar, por cierto, ¿sí? Y me decía, doctora, la tesis. Ay, la tesis. La tesis, la lata, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que para ser congruentes, que ellos den cuenta de cómo entraron y cómo sienten en este momento vivencialmente que salen de la licenciatura. Que eso lo escriban. ¿Cuál fue el efecto que les causó la regadera de teoría que tuvieron que escuchar? Y que muchísimas cosas, porque bueno, la currícula es más bien es a nivel doctoral, no licenciado, no licenciatura. ¿Sí? Pero la currícula está hecha precisamente para que los alumnos escuchen algo que no entienden, algo que nunca han escuchado, algo que definitivamente los pone, como Alan, en un vacío. No les vamos a dar ningún saber, sino les vamos a procurar un vacío, y que de ese vacío sean capaces de obtener de lo que leen, de lo que los maestros les transmiten, en fin, porque era una licenciatura muy interesante, muy interesante. Creaciones de la Heiser muy locas, pero muy interesantes, ¿sí? Entonces, los maestros no tenían una clase preparada y iban y daban su cátedra. No, definitivamente no. Ellos tenían que promover el pensar, y la conversación tenía que ser la forma en que se relacionaban maestros psicoanalistas del centro, ¿sí?, con los alumnos, para que se metieran, es decir, se sufrieran una inmersión en el pensamiento psicoanalítico. Y bueno, ahora tenemos que echarla a andar aquí en el Distrito Federal, pero hemos tenido poco resultado positivo para que nos den el REDOE, pero insistiremos. Sí. Muy bien, pues creo que nos podemos despedir, hemos llegado a la hora, y entonces no vayamos en contra ni ir a matar a los educadores. No se trata de eso. Se trata que dentro de lo que tenemos que cumplir en la sociedad, de imposiciones para que esta sociedad funcione, seamos libres de espíritu. Que la pasen bien. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.